Empezamos a grabar entonces. Muy buenas noches, queridos colegas, estimados estudiantes, queridos amigos. Hoy martes 25 de octubre le damos la más cordial bienvenida a todos, a todas. Espero que estén teniendo una excelente semana a todos. Me complace en presentar hoy día, el día de hoy, a Isabel Iturrieta, la doctora Isabel Iturrieta. Ella es de profesión tecnólogo médico de la Universidad Austral de Chile. Comentarles que ella tiene un máster en ciencias con mención en infectología por la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil. Tiene un doctorado en biomedicina de la Universidad Rovira y Virgili, en España. Y actualmente es la encargada del Laboratorio de Infectología e Inmunología Clínica del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera. Así que nos va a deleitar hoy día con un tema que es sumamente importante para la labor y el quehacer del tecnólogo médico, relacionado con la infección por neumocitis Giroechi en pacientes con VIH positivo. Así que te damos la más cordial bienvenida, un agrado que estés compartiendo hoy día junto a nosotros y te damos el pase y el público es todo tuyo. Isabel. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan si está bien. Se ve perfecto. Aparece la pantalla completa, ¿sí? Sí, se ve súper. Ya. A mí me aparece pequeñita aquí. Espera un momento. No sé por qué razón. Creo que hay que tocar acá abajo, en la línea ¿Ya? de abajo, ¿Ya? al lado de donde muestra el porcentaje de tamaño, el primer cuadrito a la izquierda. La copa. Eso. La copita, sí. Espera. No me aparece. A ver. La tienes abajo, abajo al lado derecho. Pero no. En la misma pantalla, no en el slide, en la pantalla. ¿Ya? Dale notas, comentarios abajo. Y hay una figura que es como un cuadradito, después vienen 4 cuadraditos, un libro abierto y como una copita, esa copita. Ya, es que no me aparece. Pero bueno, lo presento así como está. Pero nosotros estamos viendo tu pantalla, ¿o no? Sí, pues. Sí, lo ven en pantalla completa. No, o sea, me refiero a que nosotros estamos viendo tu pantalla y se ve la copita ahí abajo. Yo también veo la copita. Más abajo. Como el final de tu pantalla. Más abajo, más. ¿Ya? Yo veo tu cursor, más abajo. Ah, perdona. Está arriba en el ángulo izquierdo. Ahora sí. Arriba. Ahora sí, ahora sí. Ya, discúlpenme, que no sé por qué no la encontraba ya, pero bueno. A todos nos pilla la tecnología, no te preocupes. Sí, ya. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Bueno, a continuación voy a presentar entonces acerca de Pneumocystis jirovecii en pacientes VIH. Bueno, este es un patógeno que la verdad es que ha sido bastante controversial a lo largo de su historia, fundamentalmente por lo que ha sido su clasificación taxonómica, su ciclo biológico. Es un microorganismo bastante particular porque de hecho es de los pocos microorganismos fúngicos que todavía no ha conseguido ser cultivado, ¿ya? Y genera un cuadro clínico de tipo pulmonar, principalmente en pacientes inmunocomprometidos, donde los pacientes VIH han tenido un importante rol porque en la década de los 80, de hecho, este microorganismo es donde comenzó a presentar una mayor incidencia en este grupo de pacientes. Entonces, la mayor parte de esta presentación va a estar centrada
en los pacientes VIH, pero igual voy a ir dando algunas informaciones, sobre todo en otros pacientes inmunocomprometidos, donde el cuadro clínico puede ser incluso más grave. Bueno, para partir, hablar un poquito acerca de la historia de Pneumocystis jirovecii. Es un microorganismo que fue inicialmente descrito de manera errónea como un parásito, de hecho, en el año entre 1908 y 1909 por Carlos Chagas y Antonio Carini. De hecho, el primer nombre que se le dio a este microorganismo fue Pneumocystis carini, en honor a Antonio Carini. Ellos encontraron en ratas unas formas parasitarias que en su momento lo atribuyeron como un nuevo estadio dentro del ciclo biológico de Trypanosoma cruzi. Bueno, a lo largo de los años este microorganismo se empezó a aislar también por otros investigadores y llegó un momento en que llegaron a la conclusión de que realmente no estaba relacionado con Trypanosoma cruzi. Ya en la década del 50 fue cuando Otto Jirovec atribuyó este microorganismo como el agente de infección pulmonar en humanos, y entonces por eso que actualmente la especie que afecta al hombre se conoce como Pneumocystis jirovecii en honor a este investigador. Entonces la década de los 80, como yo les mencionaba, es donde este microorganismo, que pasó por muchas décadas relativamente en silencio, fue cuando cobró mayor importancia, fundamentalmente por el aumento de los pacientes VIH. Y de hecho, en ese momento, en esa década, se convirtió como la principal causa de infección oportunista en este grupo de pacientes. Bueno, este microorganismo ha cobrado gran importancia a lo largo de las décadas, y de hecho este año salió hace muy poquito un listado con los 19 patógenos fúngicos que son de prioridad por la Organización Mundial de la Salud para estudio, ¿cierto?, por su implicancia en salud pública, y dentro de ello está considerado Pneumocystis jirovecii. Bueno, con respecto a su posición taxonómica, como les comentaba, ha sufrido bastantes modificaciones, ¿cierto? Inicialmente se consideró un parásito y fue fundamentalmente con el advenimiento de la era molecular, la secuenciación génica y el estudio del genoma de Pneumocystis que se consiguió dilucidar bien cuál era realmente su posición taxonómica. Entonces, en este trabajo que fue publicado en el año 2008 podemos ver un árbol filogenético donde vemos aquí un clado bastante bien soportado, ¿cierto?, con un 70% de bootstrap, y vemos aquí el clado conformado por especies de Pneumocystis, aislados de Pneumocystis relacionados con hongos. Ya está incluido entonces dentro del reino de los hongos, según este análisis que está basado en la región 5.8S del ARN ribosómico, que es una región bastante conservada dentro de los hongos. ¿Ya? Y acá abajo tenemos el otro clado conformado por protozoos, ¿cierto?, que fue su clasificación inicial que tuvo, y claramente de manera errada. Bueno, con respecto a su taxonomía, a día de hoy nosotros ya sabemos que está entonces dentro del reino fungi y está dentro de una clase específica para Pneumocystis, un orden específico, tiene una familia propia, y ahí es donde tenemos este género que actualmente está constituido por 6 especies, ¿ya? La mayoría de ellas con hospederos que son bastante específicos, ¿ya? De hecho, la especie Pneumocystis jirovecii afecta solamente a humanos. La especie Pneumocystis oryctolagi, por ejemplo, afecta solamente a conejos, Pneumocystis cani solamente a perros, y hay 3 especies que pueden generar infección en ratas, ¿ya? En todos estos hospederos, este microorganismo, estas especies son capaces de generar cuadros de neumonía, ¿ya? Y es un microorganismo bastante atípico. Ahora vamos a ver algunas características que nos permiten establecer ciertas diferencias tanto con los hongos levaduriformes como con los hongos filamentosos, porque la verdad es que nosotros siempre en micología hacemos la clasificación entre estos dos grandes grupos, y Pneumocystis jirovecii no encaja con ninguno de los dos por unas diferencias bastante importantes con respecto a estos grupos. Bueno, algunas características específicamente para Pneumocystis jirovecii, que es la especie que afecta al hombre. Esta especie es de distribución mundial y es un microorganismo que hoy día lo clasificamos como oportunista. ¿Por qué? Porque está presente, puede estar presente en individuos sanos como un colonizante transitorio, como un colonizador transitorio, pero en individuos que tienen deficiencia de su respuesta inmune, principalmente de su respuesta inmune de tipo celular, puede generar cuadros de neumonía bastante graves, potencialmente mortales. Las tasas de mortalidad son bastante variables entre los diferentes estudios. Hay algunos que incluso citan tasas de mortalidad cercanas al 100%. Antiguamente se hablaba de que el cuadro clínico producido por Pneumocystis jirovecii era neumonía,
por Pneumocystis carini. Por eso la sigla se denominaba como PCP. De hecho, en muchas de las publicaciones antiguas que ustedes pueden encontrar, van a encontrarlo clasificado de esa manera. Bueno, el nombre actual es Pneumocystis jirovecii pneumoniae, es decir, PJP. ¿Ya? No presenta un reservorio ambiental conocido y solamente ha sido encontrado, ¿cierto?, en muestras pulmonares humanas. La transmisión es de persona a persona, por lo tanto, y es a través del aire, y la forma infectante, que por mucho tiempo también se desconocía cuál era realmente la forma, hoy sabemos que corresponden a ascos o a las ascosporas que están dentro de los ascos. Ya este es un microorganismo que dentro de su ciclo biológico tiene un tipo de reproducción tanto asexuada como sexuada. Entonces, cuando se reproduce de manera sexuada, forma ascos con ascosporas en su interior, ¿ya? Ascos con hasta 8 ascosporas. Tiene un alto tropismo por el tejido pulmonar, tiene la capacidad de infectar específicamente a los neumocitos tipo 1 principalmente y eventualmente también tipo 2. ¿Ya? Y por lo tanto no podemos hablar aquí de que es una zoonosis, ¿ya? Sino que es una antroponosis porque es un microorganismo que solamente se transmite entre humanos. Aquí tenemos algunas características particulares de Pneumocystis jirovecii que nos permiten establecer unas diferencias claras con el resto de los hongos que conforman el reino fungi. ¿Ya? Lo primero es con respecto a su morfología. Aquí no hablamos ni de levadura, ni de formación de hifas, ni de conidios, sino que lo que hablamos aquí es de formas tróficas y formas, los ascos, o también denominadas formas quísticas. Por otro lado, es no cultivable, ¿cierto? Que ya lo mencioné anteriormente, es uno de los pocos microorganismos del reino de los hongos que afectan a la especie humana y que no han conseguido ser cultivados hasta la fecha, y carece de ergosterol, que es una característica súper importante que lo diferencia del resto también de los hongos, ¿ya? Y por lo mismo es que el tratamiento no se puede realizar con antifúngicos clásicos que normalmente se utilizan, como es el caso de los azoles, por ejemplo, que lo que hacen es inhibir la síntesis de ergosterol porque justamente este microorganismo carece de ergosterol. Tiene colesterol en su lugar. Y anfotericina B, que también dentro de su mecanismo de acción necesita inicialmente unirse, ¿cierto?, al ergosterol, también es intrínsecamente resistente a ese grupo de fármacos. ¿Ya? Por lo tanto, el tratamiento es exclusivamente con una combinación de sulfametoxazol trimetoprima, es el tratamiento de elección. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver algunas diferencias también con respecto a lo que es la pared celular de este microorganismo. Aquí tenemos la pared celular conformada por la forma quística y por la forma trófica, ¿ya? Y ahí vemos que la beta-glucana, por ejemplo, es bastante abundante en la forma quística, pero no la encontramos en la forma trófica. Ya tampoco encontramos quitina, que normalmente es bastante abundante, igual en la pared celular del resto de los hongos, como es la que vemos aquí en pantalla, que es del género Cándida, por ejemplo. ¿Ya? Carece de ergosterol, como ya les mencioné, presenta colesterol, y carece de quitina, bueno, ya, eso ya lo mencioné. Bueno, con respecto a lo que es la morfología de Pneumocystis, presenta dos estadios dentro de su ciclo biológico. Uno de ellos es la forma trófica, que son células bastante pequeñitas que miden entre 1 y 4 micras o hasta 5 micras, se pueden encontrar también, son mononucleadas y son bastante pleomórficas, y estas son las formas que normalmente nosotros encontramos en las muestras respiratorias de los pacientes que cursan con cuadros infecciosos por este agente. ¿Ya? Y podemos encontrar también la forma quística, que es esta que observamos aquí en pantalla y que ustedes pueden observar que está en su estadio maduro con 8 núcleos en su interior, ¿ya? Esta forma particularmente tiene un rol principalmente en lo que es la propagación. Teóricamente es esta la forma que nosotros eventualmente podemos inhalar, o las ascosporas que están en su interior, ¿ya? Destacar entonces que la fase proliferativa es la que predomina en muestras clínicas, con una relación de 10:1 en relación a la fase quística. Bueno, con respecto al ciclo biológico, este aspecto de Pneumocystis ya ha sido bastante dilucidado y a día de hoy sabemos que tiene un ciclo de reproducción asexuado y un ciclo de reproducción sexuado, ¿ya? Y ambos ciclos es posible que nosotros lo encontremos y veamos estas estructuras en las muestras clínicas de los pacientes. Lo más común es la forma trófica, que es la que se origina cuando el hongo se reproduce por un proceso de división de tipo asexuado o por fisión binaria.
¿ya? Eventualmente, dos formas tróficas se conjugan y pueden dar origen a un prequiste que con el transcurso de los días, ¿cierto? Que no está claro cuántos días puede demorar en madurar, da origen finalmente a un quiste maduro con hasta 8 ascosporas en su interior que quedan en libertad, ¿cierto? Y que pueden pasar al ambiente externo y ser inhaladas nuevamente por otro paciente susceptible. Entonces la transmisión se produce por vía aérea y se genera a partir de individuos asintomáticos, que pueden ser portadores de este microorganismo, y por individuos que están cursando con el cuadro de neumocistis. ¿Ya? La forma infectante, ¿cierto? Ya lo vimos que son ascos con sus ascosporas en su interior. Y una vez que entran en contacto con el tejido pulmonar de un individuo susceptible, ¿cierto? Llega a nivel alveolar, se puede producir la infección y ahí eventualmente puede quedar de manera transitoria, puede generar una infección subclínica de tipo crónica o puede generar el cuadro de neumonía propiamente tal. ¿Ya? Eventualmente también todo va a depender del grado de respuesta inmune que genere el huésped, puede que no genere tampoco una infección. Ahora es importante destacar durante cuánto tiempo los individuos pueden estar transmitiendo este microorganismo hacia el medio ambiente y hacia individuos susceptibles. ¿Ya? Se ha llegado a establecer de que aproximadamente 3 semanas antes de que se produzca el diagnóstico de un individuo con neumonía y hasta incluso 2 semanas después de que comience su tratamiento puede estar eliminando formas infectantes del hongo. Entonces, por eso es que se han hecho estudios para definir cuál es el grado de colonización de la población en general, y estudios basados en seroprevalencia han establecido de que a partir de la niñez nosotros ya comenzamos a entrar en contacto con Pneumocystis jirovecii. De hecho, estudios de seroprevalencia han establecido que a los 6 años aproximadamente el 50% de los niños estaría presentando ya anticuerpos frente a este microorganismo, y la seroprevalencia aumentan considerablemente a los 13 años, llegando al 80%. Con respecto a lo que son los adultos, hay algunos estudios que han indicado que aproximadamente el 20% de la población adulta podría estar colonizada por Pneumocystis jirovecii sin presentar ninguna sintomatología, ¿ya? Y este trabajo muestra un punto bastante importante, que es con respecto a cuánto tiempo puede permanecer un individuo colonizado por Pneumocystis jirovecii, ¿ya? Normalmente nosotros hablábamos de que este microorganismo antiguamente, ¿cierto? Lo que se creía es que este microorganismo era adquirido en etapas tempranas de la edad y que quedaba en fase de latencia durante muchos años a lo largo de la vida, y que eventualmente cuando habían deficiencia de la respuesta inmune, este microorganismo podía entonces generar la infección. Hoy sabemos que eso no ocurre y que la colonización es de forma transitoria. Por ejemplo, en este trabajo queda bastante bien evidenciado porque los individuos inmunocompetentes que estaban colonizados por Pneumocystis jirovecii, ¿cierto? Se detectó a través de biología molecular y se estudiaron hasta 6 meses posterior, y se vio que solamente 2 de ellos seguían estando colonizados, sin embargo el resto había conseguido eliminar el microorganismo. Bueno, el microorganismo, ¿cierto? Una vez que ingresa a la vía aérea, entra en contacto con los neumocitos a nivel alveolar y genera la infección en la superficie de los alvéolos. Este microorganismo no es un agente invasivo que genera infecciones en otro tipo de células. Particularmente lo hacen los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y aquí es donde comienza entonces a reproducirse tanto por fisión binaria como por generando el ciclo de vida asexuado, dando origen a los ascos con las ascosporas, ¿ya? Con respecto a la ultraestructura de este microorganismo, nosotros podemos ver que sobre todo la fase quística, que es la que presenta las cadenas de beta-glucana, son bastante abundantes, y de hecho por eso es que es una prueba que también es de utilidad para el diagnóstico de este patógeno. Lo que sí es importante destacar es esta glicoproteína, que es bastante abundante en lo que es la pared celular de Pneumocystis jirovecii, que es la glicoproteína A, ¿ya? Que forma parte de la superficie y que de hecho está relacionada también con el proceso de adhesión a los neumocitos. Es bastante inmunogénica y es antigénicamente variable entre las diferentes especies de Pneumocystis, ¿ya? Y es por eso que esta sería también una de las explicaciones de por qué hay tanta especificidad de huésped entre las diferentes especies de este agente.
Por el hecho de este microorganismo tener beta-glucana en su pared, es que se ha establecido también como un potencial, como una potencial droga para el tratamiento, las equinocandinas, ¿ya? Las equinocandinas, ¿cierto? Sabemos que lo que hacen es inhibir la síntesis de glucano al inhibir la enzima beta-1,6 glucanosintasa. Y en ratas por lo menos se ha visto que tiene resultados promisorios, pero en humanos todavía faltan estudios para poder establecer cierto su utilidad. Bueno, con respecto a la patogenia, no voy a entrar en muchos detalles en todo lo que es el proceso molecular de la patogenia a nivel inmunológico, pero sí voy a resaltar algunos aspectos que son de importancia. Una vez que el microorganismo llega a nivel alveolar, aquí hay dos líneas celulares que son bastante relevantes en lo que es la respuesta inmune frente a Pneumocystis jirovecii. ¿Ya? Una de ellas son los macrófagos y los otros son los linfocitos T. ¿Ya? Y es por eso que lo recalco justamente por los pacientes VIH que tienen deficiencia en los linfocitos T por la destrucción propia, por la replicación viral, y tienen alteración también de la actividad de los macrófagos. ¿Ya? Los macrófagos, una vez que fagocitan a Pneumocystis jirovecii, lo destruyen. Este microorganismo, la verdad es que no es un microorganismo que tenga capacidad de sobrevida intracelular. Una vez que ingresa al fagolisosoma, es destruido tanto por el óxido nítrico como por el peróxido de hidrógeno fundamentalmente, ¿ya? Y estas células comienzan a liberar entonces una serie de interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 8, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y que lo que hacen es generar quimiotaxis también para otros macrófagos y también para líneas de las células de neutrófilos. Las células dendríticas también son importantes en lo que es la respuesta inmune frente a Pneumocystis, porque genera la presentación de antígeno a nivel de los ganglios linfáticos, y aquí es donde comienzan a actuar entonces los linfocitos TCD4, a través de respuesta inmune de tipo TH1, ¿ya? Activando los linfocitos TCD8 para generar la lisis de células infectadas, ¿cierto? Y la activación de células B para la producción de anticuerpos, ¿ya? Entonces aquí es donde, por acción de todas estas citoquinas que se van liberando, se genera un proceso inflamatorio a nivel alveolar, y es fundamentalmente el que va a desencadenar el daño y la destrucción de los neumocitos, ¿ya? Y que contribuye posteriormente a la insuficiencia respiratoria en los pacientes. No es tanto por la capacidad patogénica que tenga Pneumocystis, porque de hecho hay estudios que han evidenciado, han dejado en evidencia que un Pneumocystis que tiene la capacidad de adherirse, si no hay respuesta inmune que genere un proceso inflamatorio, no se genera la sintomatología propia del cuadro. Bueno, y este trabajo dejó en evidencia, ¿cierto?, la gran importancia que tienen los macrófagos para el control y para el clearance de Pneumocystis a nivel pulmonar. ¿Ya? En esta primera columna nosotros podemos ver que, bueno, fue un estudio obviamente que se realizó en ratones con Pneumocystis carini, pero asumimos que en humanos encontraríamos un efecto bastante similar. En la primera columna nosotros podemos ver que fueron ratas, estos son lavados broncoalveolares de ratas que recibieron PBS a través por vía intratraqueal, y fueron otras ratas las que recibieron este compuesto que se conoce como diclorometileno difosfato liposomal, que lo que hace es generar destrucción, eliminación de los macrófagos, ¿ya? Y en esta segunda columna nosotros podemos ver lavado broncoalveolar de ratas que habían recibido este tratamiento previo y que fueron infectadas con Pneumocystis carini, ¿ya? Y en la primera imagen vemos claramente cómo disminuyó de manera considerable la cantidad de formas tróficas de Pneumocystis jirovecii, ¿cierto?, por la eliminación a través de la fagocitosis producida por los macrófagos. Y en esta segunda imagen, ¿cierto?, en ratas donde no había macrófagos porque fueron eliminadas por este compuesto, ¿cierto?, vemos gran cantidad de formas tróficas. Entonces, este trabajo fue muy importante para poder demostrar la importancia que tienen los macrófagos tanto para el proceso de fagocitosis, generar eliminación, ¿cierto?, de este microorganismo a nivel pulmonar, como para la liberación de quimioquinas y citoquinas, que son importantes también en el proceso de eliminación del patógeno. Bueno, en el caso de los pacientes VIH, ¿cierto?, producto de la infección por este virus, en ellos vamos a encontrar fundamentalmente una actividad alterada de los macrófagos y una disminución de los linfocitos TCD4, que, como expliqué en la diapositiva anterior, son dos líneas celulares que son fundamentales para generar la respuesta inmune frente a Pneumocystis y poder ir eliminando, ¿cierto?, estas formas fúngicas.
Por lo tanto, como hay disminución del clearance de neumocistis, se va generando finalmente un daño alveolar y una alteración de intercambio gaseoso, y eso conduce a lo que es la insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y es por eso es que el recuento de linfocitos TCD4 en los pacientes VIH es un parámetro que continuamente es evaluado, ¿cierto? Se van controlando porque justamente constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de infecciones no tan solo por neumocitis, sino que también de otros microorganismos, ¿ya? Recuentos, por ejemplo, de células inferiores a 200 por microlitro son indicativas, ¿cierto?, de un alto riesgo para el desarrollo de infecciones. Y de hecho en países desarrollados la neumocistosis, este cuadro de neumonía, ha sido definida como una enfermedad definitoria del SIDA. ¿Ya? De hecho, una de las primeras infecciones que comienzan a presentar los pacientes cuando ya pasan a la etapa de SIDA. Por lo tanto, ¿cierto? Ya está claro que los pacientes VIH constituyen uno de los principales grupos de riesgo para el desarrollo de neumonía por neumocistis jirovecii, pero aquí es donde yo quiero destacar que hay otros grupos de pacientes inmunocomprometidos que son también un grupo de riesgo e incluso pueden desencadenar cuadros mucho más graves que los desencadenados por los pacientes VIH. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, pacientes leucémicos, pacientes que han sido trasplantados y todos aquellos que están en tratamiento con inmunosupresores, ¿ya? Los niños que están, por ejemplo, con inmunodeficiencias primarias, fundamentalmente aquellas que tienen deficiencia de la inmunidad celular de tipo T, infantes, ¿ya? Todos ellos son individuos que presentan riesgo para el desarrollo de infección por neumocistis jirovecii, y aquí es importante destacar también que los individuos inmunocompetentes e incluso los trabajadores del área de la salud que están en contacto con pacientes infectados se transforman también en una fuente de infección. Ahora, con respecto al cuadro de neumonía que genera neumocistis jirovecii, la carga fúngica necesaria para que se desarrolle esta infección todavía no ha podido ser clarificada, justamente porque al no existir la posibilidad de poder cultivarlo, no se ha podido establecer cuál es la carga fúngica que es necesaria para que se empiece a generar un cuadro clínico de neumonía. Ahora, con respecto a la sintomatología que presentan los pacientes, hay una triada que es bastante frecuente, ¿ya? Tos de tipo no productiva, disnea y fiebre, pero claramente no es nada patognomónico de una infección propia de neumocistis, ¿ya? Es la misma sintomatología que pueden presentar para varias otros cuadros infecciosos. Y en la radiografía de tórax, lo que sí se observa son infiltrados intersticiales bilaterales e incluso también opacidades en vidrio esmerilado. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver entonces imágenes de radiografía de tórax en pacientes con SIDA cursando con cuadros por de neumocistosis, y acá de un paciente inmunocomprometido pero VIH negativo, y como ustedes pueden ver la extensión de la infección y la severidad del cuadro es bastante más evidente en este grupo de pacientes, ¿ya? Tienen normalmente progresión mucho más rápida, que puede llegar incluso a ser fulminante. Y esto está justamente relacionado con el proceso inflamatorio que presentan estos pacientes, que es mucho más exacerbado que los pacientes VIH en etapa de SIDA. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo donde queda bastante claro esta diferencia. Los pacientes VIH tienen mayor depresión del sistema inmune y por lo tanto la respuesta inflamatoria que ellos generan no es tan exacerbada como los pacientes inmunocomprometidos no VIH, ¿ya? Por lo mismo, los pacientes VIH tienen normalmente una mejor respuesta al tratamiento antineumocitis y una mayor sobrevida. Curioso, porque los pacientes no VIH, inmunocomprometidos, ahí eso lo quiero resaltar, tienen peor respuesta al tratamiento y una menor sobrevida, ¿ya? Y esto entonces lo que nos deja a nosotros claro que en realidad la severidad del cuadro no está relacionado tanto con los factores de virulencia que pueda tener neumocitis, sino que están más relacionados con el grado de respuesta inflamatoria que se genere en los pacientes infectados. Aquí tenemos un cuadro comparativo también de la sintomatología que presentan los pacientes VIH y pacientes inmunocomprometidos no VIH, ¿ya? Fiebre es bastante común de encontrar, tos, no necesariamente la tos sin expectoración, sí es lo más frecuente de encontrar, pero también hay pacientes que presentan expectoración mucosa, que es alrededor del 30%, un tercio de los pacientes, y también eventualmente mucopurulenta, fundamentalmente en los inmunocomprometidos no VIH, ¿ya? La disnea es bastante frecuente, la taquipnea también, ¿ya? Y
siempre con tasas bastante más altas de prevalencia de este tipo de hallazgos en los pacientes no VIH. Aquí en este cuadro tenemos también un cuadro comparativo, ¿cierto?, con respecto a lo que son la sintomatología de estos pacientes. Los pacientes VIH positivos normalmente tienen un cuadro con una progresión un poco más extendida en el tiempo. Ya la duración de los síntomas prodrómicos, que son toda aquella sintomatología que presenta el paciente previo al cuadro de neumonía como tal, se puede extender por hasta casi un mes, ¿ya? En cambio, los pacientes inmunocomprometidos VIH negativo, el cuadro se desarrolla de forma mucho más rápida, mucho más intensa y más severa, y normalmente tienen menos de 7 días hasta que el paciente ya comienza a desarrollar el cuadro de neumonía, ¿ya? Por lo tanto, por un lado es progresivo y por lo tanto, por el otro lado directamente mucho más intenso. La clínica no varía mucho, sí, la intensidad de la sintomatología, y el uso de ventilación mecánica es bastante más frecuente en los pacientes VIH negativos, ¿ya? Del 60 al 70% según los estudios pueden requerir conexión a ventilación mecánica. La carga fúngica, esto es esperable de acuerdo a todo lo que hemos ido comentando a lo largo de la presentación, es mucho más elevada en los pacientes VIH justamente porque tienen menor capacidad de poder generar el clearance de las células de neumocistis. En cambio, los pacientes VIH negativos tienen una carga fúngica bastante más baja, pero no así la sintomatología que ellos presentan, ¿ya? Y la mortalidad, curiosamente también, es mucho más alta en individuos inmunocomprometidos no VIH, ¿ya? La sensibilidad diagnóstica también está muy correlacionada con la carga fúngica, por lo tanto, los pacientes VIH tienen un excelente porcentaje de sensibilidad y mucho más baja en los no VIH. Bueno, las formas extrapulmonares de las infecciones por neumocitis girovesi son muy raras, de hecho en menos del 3% de los casos se pueden presentar y han sido reportadas infecciones envolviendo, por ejemplo, los nódulos linfáticos, el vaso, el hígado o la médula ósea. Pero los pocos reportes que hay han sido realizados en pacientes cursando con neumonía no tratada y con cuadros de inmunosupresión severa. Ahora, con respecto a lo que es el diagnóstico de neumocitis girovesi, vamos a partir primero hablando de cuál es la muestra ideal para poder realizar el diagnóstico de este patógeno. Bueno, son varias las muestras respiratorias que son de utilidad, la verdad, para hacer el diagnóstico, pero la más recomendada, y de hecho que se considera como el gold estándar, lo constituye el lavado broncoalveolar, ¿ya? Fundamentalmente porque también nos da la posibilidad de poder estudiar otros patógenos que pudieran estar afectando al paciente. La expectoración es una muestra que es bastante útil también, tiene un muy buen rendimiento, es no invasiva, es muy fácil de obtener, ¿ya? Y tiene resultados bastante equivalentes a lo que nosotros encontramos en las muestras de lavado broncoalveolar, ¿ya? La única dificultad que normalmente uno encuentra es por la intensa mucosidad que a veces presentan las muestras, pero ahí se puede utilizar algún agente mucolítico. El aspirado traqueal también es bastante útil y está reportada también la biopsia bronquial. Sin embargo, aquí es donde yo pongo un signo de interrogación porque la verdad es que la biopsia bronquial, según lo que nosotros hemos ido observando y que también se correlaciona un poco con lo que hay descrito en la literatura, no sería la muestra más recomendada para estudiar cuadros de neumocitis por neumocitis girovesi. ¿Por qué? Porque este microorganismo, ¿cierto? Ya sabemos que es un microorganismo no invasivo, ¿ya? No va a generar invasión en el resto del parenquima pulmonar como tal, sino que fundamentalmente los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Por lo tanto, está en esa superficie fundamentalmente, y es por eso que al hacer un lavado broncoalveolar se obtiene una gran cantidad de células, ¿cierto? Cuando están presentes a nivel alveolar. En cambio, la biopsia bronquial, y que claramente lo podemos ver en esta imagen aquí, esta imagen corresponde a una electroforesis de una detección molecular de neumocitis girovesi justamente de uno de los pacientes que estudiamos aquí como parte de uno de los proyectos que estamos desarrollando, ¿ya? Y de este paciente nosotros recibimos tanto lavado broncoalveolar como biopsia bronquial. No sé si lo alcanzan a ver, pero la biopsia bronquial también tiene una banda, pero mucho menos intensa en comparación con el lavado broncoalveolar, ¿ya? Aquí nosotros realizamos amplificación de la subunidad larga del ARN ribosómico de neumocitis girovesi y nosotros podemos ver que hay una amplificación, un mayor número de copias, ¿cierto?, en el ADN obtenido a partir del lavado broncoalveolar en comparación con la biopsia bronquial, ¿ya? Y eso también se correlaciona con el hecho de que sabemos, ¿cierto?, que este es un microorganismo también poco invasivo.
Por lo tanto, muestra recomendada, fundamentalmente lavado broncoalveolar y si eventualmente cierto no puede ser tomada, la muestra de expectoración sería la segunda de mayor utilidad. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos la muestra clínica, lo que se debe hacer entonces es la observación microscópica de este agente. Clínica, las muestras clínicas de los pacientes y otra tinción que es bastante útil para el diagnóstico de esto es la tinción de humor y hidrocotaciones. También corresponde una muestra de uno de los pacientes que nosotros estudiamos, donde observamos aquí abundante cantidad de formas tróficas de neumocistis girovesi. ¿Ya? Es posible que encontremos también las formas quísticas, pero como yo les mencionaba, en relación entre forma trófica y forma quística, la relación es de 10:1, bastante poco, mucho menos frecuente, ¿ya? Pero aquí, con esta tinción de Giemsa, ¿cierto? Podemos observar que ahí está en su estadio ya maduro, con los 8 núcleos en su interior. Bueno, hay una tinción inmunofluorescente que también se ha diseñado para el diagnóstico de neumocistosis, de inmunofluorescencia directa. El problema, ¿cierto?, es que requiere un equipamiento especial, necesitamos de un microscopio de inmunofluorescencia y la utilización obviamente de anticuerpos monoclonales, pero sí es una técnica que tiene bastante utilidad porque los niveles de sensibilidad y especificidad son muy cercanos al 100%, ¿ya? Y facilita mucho obviamente la visualización de las formas fúngicas en la muestra clínica del paciente. Bueno, eso con respecto al estudio micromorfológico de una muestra respiratoria de un paciente con sospecha de infección por neumocistis. Pero también está la otra opción que se ha ideado también en este caso, que es la detección molecular de neumocistis girovesi. Y ahí tenemos principalmente la utilización de la PCR de tipo cualitativa y de la PCR en tiempo real. La PCR cualitativa es bastante útil porque se utiliza, en este caso, la amplificación. Hay diferentes marcadores moleculares que se han ido ideando, ¿cierto?, a lo largo de los años, pero el más recomendado es la amplificación de la subunidad larga mitocondrial del ARN ribosómico. Presenta una muy elevada sensibilidad y, de hecho, es una región que es bastante conservada a lo largo, entre los hongos, ¿cierto?, y también en neumocistis girovesi, ¿ya? Pero también se puede hacer detección a partir de genes codificantes de proteínas como beta-tubulina, timidilato sintasa, el DHPS o el DHFR, que vamos a comentar más adelante en esta presentación también. Bueno, particularmente nosotros utilizamos la detección a través de PCR de esta región, ¿ya? Porque además permite hacer análisis de genotipos de neumocistis girovesi. Y está también la PCR tiempo real, que es bastante útil también porque nos permite poder cuantificar la carga fúngica que está presente en la muestra de los pacientes, ¿ya? Y hay estudios que nos han permitido evidenciar cuál podría ser eventualmente el punto de corte para poder diferenciar entre una colonización y una infección, ¿ya? Hay varios trabajos que han llegado a la conclusión de que un CT de 30 sería el punto de corte para poder establecer esta diferencia. Entonces, todos aquellos pacientes en los cuales nosotros observemos amplificación en un ciclo menor o igual al 30, podríamos estar hablando de que el paciente está realmente infectado por neumocitis, y si es posterior al 30 se trataría de un paciente colonizado, ¿ya? Con respecto a los biomarcadores serológicos que son de utilidad en el diagnóstico de un cuadro de neumonía por este agente, la glucana presenta bastante utilidad, ¿ya? ¿Cierto? Ya vimos que la pared celular de neumocistis girovesi presenta glucana, por lo tanto este es un marcador que puede ser detectado en suero, ¿cierto? Es una técnica, una prueba no invasiva, y que nos va a permitir ayudar en el diagnóstico, ¿ya? No es una prueba que sea de utilidad para cuando se utiliza de manera única, ¿ya? Tiene que ser utilizada de manera combinada con alguna de las otras técnicas que mencionamos anteriormente.
¿Por qué? Porque es un marcador que no se eleva solamente cuando estamos frente a una neumocistosis, ¿cierto? Todos los hongos presentan beta-glucana en su pared, por lo tanto es un marcador que también se va a elevar en pacientes que estén cursando con un cuadro de candidiasis, por ejemplo, una candidiasis invasiva, un paciente que esté cursando con un cuadro de aspergilosis o un cuadro clínico producido por cualquier otro microorganismo fúngico, ¿ya? Es por eso que hay falsos positivos, justamente porque es un marcador panfúngico, ¿ya? Pero sí tiene un importante, un elevado valor predictivo negativo, es decir, si la beta-glucana está negativa, en el fondo casi podríamos descartar que el paciente esté infectado por neumocistis ghirovesi, ya que no sea realmente un cuadro de neumonía por neumocistis. Bueno, este trabajo, para resaltar la utilidad de la beta-glucana, se realizó fundamentalmente en pacientes inmunocomprometidos, VIH negativos, ¿ya? Y ellos llegaron a la conclusión de que el punto de corte, cuál sería el cutoff de la beta-glucana en este grupo de pacientes. Ellos estudiaron 42 pacientes con cuadros de neumonía confirmado y establecieron que el punto de corte sería de 400 picogramos por ml, ¿ya? Pero como mencioné anteriormente, no se debe utilizar de manera única, sino que tiene que estar combinada con alguna de las otras técnicas, y en este caso, por ejemplo, ellos recomendaron la qPCR, una PCR en tiempo real con un CT menor o igual a 30. ¿Ya? Eso permitiría establecer entonces el diagnóstico en este grupo de pacientes, en pacientes inmunocomprometidos no VIH. Bueno, con respecto a lo que es el tratamiento de neumocistis, de la neumonía por neumocistis ghirovesi, a nivel mundial, el tratamiento de primera línea lo constituye el sulfametoxazol trimetopril, ¿ya? Hay otros fármacos que pueden ser utilizados de segunda línea, como la primaquina, clindamicina, la pentamidina, tobacona, ¿ya? Pero sulfametoxazol trimetopril es la terapia de elección y los pacientes generalmente responden bastante bien. ¿Cuál es el problema del sulfametoxazol trimetopril que se ha comenzado a encontrar a nivel mundial, ¿cierto? En diferentes reportes, la eventual emergencia de resistencia, justamente porque es un fármaco ampliamente utilizado en este grupo de pacientes. El problema es que, como neumocistis ghirovesi es un microorganismo que no ha podido ser cultivado, nosotros no podemos realizar pruebas de susceptibilidad antifúngica convencionales, como lo hacemos, por ejemplo, para las cándidas o para hongos filamentosos. Entonces, la única forma de poder detectar cambios fenotípicos con respecto a lo que es la eventual resistencia en neumocistis ghirovesi es estudiando mutaciones, ¿ya? Y particularmente en lo que es el metabolismo del sulfametoxazol trimetopril, hay dos enzimas que están involucradas en el metabolismo de este fármaco, ya que son codificadas por estos dos genes, el DHPS y el DHFR, ¿ya? Perdón. Y codifican a las enzimas dihidropteroato sintetasa y la dihidrofolato reductasa, ¿ya? A raíz de esto es que nosotros ideamos un trabajo en colaboración con el hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de acá de Temuco, y ahí es donde yo quiero aprovechar de agradecer al grupo, al equipo médico de este hospital, fundamentalmente a la doctora Carolina Chaín, a la doctora Carla Concha y la doctora Carla Joana Cabrera, que son co-investigadoras de este proyecto y que nos han aportado de manera importante con las muestras y el reclutamiento de los pacientes, ¿ya? Y en general a todo el equipo médico, la verdad es que no quiero mencionar a los demás porque seguro se me olvida alguno, ¿ya? Pero estamos trabajando en colaboración con los médicos de este hospital para estudiar, por un lado, cuál es la prevalencia de neumocistosis en los pacientes VIH y, por otro lado, estudiar los genotipos de este microorganismo y las mutaciones asociadas a resistencia al tratamiento, ¿ya? Este proyecto, bueno, si bien viene desde el año pasado, a partir de marzo de este año nosotros comenzamos a procesar las muestras ya de los pacientes, y hasta el momento llevamos estudiadas un total de 30 muestras de pacientes VIH positivos. Y hemos encontrado una prevalencia de un 20%, es decir, de estas 30 muestras, la mayoría de ellas provenientes de pacientes del sexo masculino, todos ellos con recuentos bastante bajos de linfocitos TCD4, en promedio 151 células por microlitro. Nosotros realizamos entonces la detección de neumocistis ghirovesi, tanto por la técnica considerada gold estándar, que es la observación microscópica, y aquí es donde nosotros utilizamos la tinción de Gomor y Grocott, como por biología molecular, ¿ya? Y ahí es donde nosotros hacemos la amplificación, utilizando iniciadores o primers específicos para amplificar una región del genoma de neumocistis, que es la región
de la subunidad larga mitocondrial del ARN ribosómico, ¿ya? Aquí es donde nosotros entonces podemos confirmar que este paciente estaría con este patógeno a nivel pulmonar. Ya todas las muestras positivas, si bien es cierto, no sería necesario enviarlas a secuenciación, pero nosotros de todas maneras las enviamos siempre para su confirmación. Y fundamentalmente también porque a partir de esa secuencia nosotros hacemos los análisis de genotipos de neumocistis. Bueno, todos los casos positivos que hemos encontrado hasta el momento, este estudio todavía continúa hasta el próximo año, han sido en el sexo masculino y con recuentos de linfocitos TCD4 bajísimos, ¿ya? En promedio 54 células por microlitro. La sintomatología que han presentado en general estos pacientes no difiere de lo relatado en la literatura, ¿cierto? La mayoría de ellos presenta tos, disnea y sensación febril. Y lo que sí hemos observado, ¿cierto? En la encuesta que se les realiza es que de estos casos positivos que hemos encontrado, la mitad de ellos ha sido en pacientes recién diagnosticados. Por lo tanto, esta es como una tendencia que se está observando en los países desarrollados y que estamos observando también en los pacientes acá en Temuco, ¿ya? Que en el fondo cursan un primer cuadro infeccioso en el fondo con el cual debutan con la etapa de SIDA, viene siendo una infección por neumocistis. Bueno, a partir de la secuencia de neumocistis girovesi, nosotros entonces estamos realizando el análisis de genotipos de este microorganismo, ¿ya? Y eso es importante porque estamos encontrando diferencias con lo que está descrito en otros países, en otras regiones geográficas. Muy probablemente existan diferencias con respecto a lo que es la localización geográfica. Y también hemos encontrado diferencias en los genotipos encontrados en pacientes que están colonizados versus estos pacientes que están en el fondo infectados por neumocistis, ¿ya? Hay muy poquitos trabajos realizados en Chile estudiando los genotipos de neumocistis girovesi. De hecho, hay solamente uno donde se estudió en pacientes asintomáticos, ¿ya? Y ahí se encontró que el genotipo más frecuente era el genotipo 2. Nosotros en este caso, en estos pacientes, encontramos solamente uno de ellos que presentaba genotipo 2. Aquí el más prevalente ha sido el genotipo 3. Si bien son muy pocas las muestras todavía, este proyecto está todavía en ejecución, necesitamos aumentar el N, pero ya estamos viendo una tendencia, ¿ya? Eso nos abre una cierta interrogante de que probablemente a lo mejor el genotipo 3 pudiera estar involucrado o tener a lo mejor una mayor relación con cuadros sintomáticos o cuadros clínicos de neumonía en pacientes VIH, ya que es un poco distinto de lo que se observa en los pacientes colonizados inmunocompetentes, ¿ya? Y este análisis nos permitió también evidenciar que había uno de estos pacientes que estaba colonizado por dos genotipos diferentes, ya genotipo 1 y genotipo 2, ¿ya? Por lo tanto eran en el fondo dos cepas distintas, por así decirlo, de neumocistis girovesi, ¿ya? Entonces nos permiten también ver coinfección entre diferentes genotipos. Ahora, con respecto a lo que es la detección de mutaciones asociadas al tratamiento, ¿ya? ¿Cierto? Como sabemos, el tratamiento de elección de los cuadros de neumocistosis lo constituye las sulfas y el trimetopril, ¿ya? Y estas generan inhibición de estas enzimas, ¿ya? De dihidropteroato sintetasa y la dihidropteroato reductasa, que son dos enzimas fundamentales en lo que es una de las vías de producción del ácido folínico por neumocistis girovesi, que es fundamental para la producción de aminoácidos, bases púricas y pirimidínicas, ya es decir, para la síntesis de ADN. Entonces, cuando se producen mutaciones en estas enzimas es donde nosotros podríamos estar encontrando resistencia o de hecho, hay estudios realizados a nivel mundial de que están asociando estas mutaciones a resistencia al tratamiento, ¿ya? En esta parte del estudio nosotros estamos trabajando en colaboración con la doctora Pamela Olivares Ferretti, y ella está realizando el modelamiento de la proteína. En este caso esta corresponde a dihidropteroato sintetasa, y aquí podemos ver en rosado, un rosado más fuerte, las zonas de la proteína, específicamente los codones 55 y 57, donde se observan estas mutaciones, ¿ya? Son dos las mutaciones que han sido asociadas a resistencia, y en estos dos codones se producen cambios aminoacídicos producto de esas mutaciones, ¿ya? Cambios de alanina por treonina y cambios de serina por prolina, ¿ya? Y que alteran en el fondo el sitio activo de esta proteína. En el caso de los pacientes que nosotros hemos encontrado como positivos, partimos inicialmente haciendo el estudio
genético del gen DHPS, codificante de la dihidroocteroato sintetasa, ¿ya? Y aquí en esta imagen podemos ver los alineamientos, ¿cierto?, que hacemos de este gen, los codones 55 y 57, y podemos evidenciar de que todos ellos, afortunadamente, corresponden al fenotipo wild type, es decir, con ausencia de la mutación. Si bien es cierto, son muy pocas todavía las muestras para poder establecer una conclusión al respecto, y también estamos en este momento analizando el otro gen, que es el codificante de la dihidroocteroato reductasa, ¿ya? Ahora, con estos hallazgos, si bien son preliminares, son bastante distintos del único trabajo que existe actualmente en nuestro país publicado, donde ellos solamente estudiaron el gen de HPS y encontraron en muestras colectadas de pacientes VIH de la ciudad de Santiago aproximadamente un 50% de cepas mutadas, ¿ya? Por lo tanto, claramente estamos viendo una tendencia aquí totalmente distinta de lo que se encuentra en la ciudad de Santiago, entonces muy probablemente exista también diferencias con respecto a la distribución geográfica de estas cepas con mutaciones en el gen de HPS, ¿ya? Pero obviamente estamos todavía en estudio, aumentando el N, y ahora estamos haciendo los análisis también para el gen de la dihidroocteroato reductasa. Ya, así que eso era lo que les quería contar con respecto a neumocistis. Muchísimas gracias al Colegio de Tecnólogos Médicos por la invitación para dar esta charla, y a todos ustedes también por su atención. Así que quedo ahí ahora atenta a las preguntas. Muchas gracias, Isabel, por tu magnífica presentación. Dejamos los micrófonos abiertos para que los colegas y amigos puedan realizar sus consultas. Voy a revisar si es que hay alguna consulta acá a través del chat. Tuvimos por ahí un pequeño problema con la conexión, pero después se ¿Sí? ¿Me caí? solucionó. Me cayó la conexión. Sí. Oh, qué lástima. Nelia dice, excelente charla, muchas gracias. Estamos ahí los micrófonos abiertos para las consultas. Hola, hola. ¿Me escuchas? Le ¿Se escucha? escuchamos bajito, sí. Un poquito bajo. A ver, espérate. Ah, que está por acá el micrófono. Ahora sí. Pues ya. Estoy fascinado con la presentación. Ver cómo crecen mis exalumnos. Y felicitarte. Una sugerencia tal vez. Uh-huh. Tú usas el Gomory Groco para la detección, pero te demoras un montón de horas. Te voy a... ¿No? ¿Cuántas horas? No, pero lo escucho, Pero, lo escucho. ¿cuántas horas te demora? El procesamiento del Gomory Groco aproximadamente 1 hora y media puede ser. Yeah. Bueno, la observación después obviamente no la bueno, contemplo, pues pero el otra procesamiento cosa. de la muestra, Ah. entre 1 hora y media, sí. Pues, por ahí. Mira, es que yo desarrollé una técnica basada en una conferencia que le escuché a un profesor en Argentina, y desarrollé una técnica para hongos, en este caso para ver las anélides y los anillos de las anélides en Scopulariopsis y otros. Y funciona maravillosamente bien, y se hace con plata Uh-huh. y en microondas en 15 segundos. Wow. Así de Así que te la rápido. voy a mandar a ver si te atreves a ¿Ya? probarla. Mándemela, sí, no, sería súper útil porque realmente es una técnica bastante laboriosa si la comparamos con azul de toluidina, por ejemplo, o con el GIMSA, pero facilita mucho la observación de la muestra clínica, sobre todo cuando son muestras de expectoración. Sí, así que sí, envíemela nomás. Yo la pruebo aquí con las muestras que nos llegan. Sí, estaría bien. Isabel, mira, Mauricio Díaz pregunta, ¿hay pacientes pediátricos en sus pacientes de estudio? En este momento no. Estamos trabajando solo con pacientes adultos, pero es fundamentalmente, no porque no los hayamos incluido en el estudio, sino que fundamentalmente porque acá en la ciudad de Temuco son pocos los pacientes VIH pediátricos.
¿ya? Entonces, fundamentalmente las muestras que nos llegan son de pacientes adultos, pero solo por esa razón. Ya. Ya, Andreina Duarte pregunta, gracias, nos comenta acá por el chat, gracias por la presentación, doctora, interesante. ¿Cómo puede verse esta gente en coloración GIMSA? Claro, no es la ideal. Chuta, a ver, se me perdió aquí. Pero para los laboratorios donde no se investigue, pero llegue muestra de lavado broncoalveolar de pacientes con SIDA, pues puede uno estar atento. Sí. Nelida dice, creo que todos esos estudios que se están haciendo en función de búsqueda de mecanismos de resistencia serán de mucho apoyo para la clínica, ya que tenemos muchos pacientes con profilaxis con ese tipo de, para el tratamiento de neumocitis. Norma dice, excelente presentación, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta con respecto a la presentación de neumocitis Girovechi. Aprovechen, aprovechen. Ahí hay alguien que también quiere la receta de la tinción, doctor Saro. Ok, ok, Nélida. Mándame tu correo. Y Mauricio dice, por supuesto que la haré. Muy excelente charla, Isabel, y decía yo ahí en mi mensaje de que realmente eso en el futuro, lo que están haciendo ustedes ahora de investigación con eso de las búsquedas de las mutaciones y las búsquedas de resistencia, va a favorecer mucho por el tema de que nosotros tenemos a los pacientes generalmente en profilaxis con Bactrim, con el trimetoprim, y eso seguramente a la larga va a llevar a que exista más resistencia. Pero de hecho, cuando bajan por debajo de 200, le agregamos la profilaxis con Bactrim. Entonces eso seguramente en un futuro nos va a empezar a complejizar el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes. Sí. Y también porque es un fármaco que no se utiliza solamente para tratamiento de neumocitis, entonces, porque de hecho en el trabajo que está publicado con pacientes de Santiago, había muchos de ellos que no tenían antecedentes de profilaxis con estos fármacos, ¿ya? Pero sí presentaban mutaciones, entonces muy probablemente también está relacionado con la exposición previa. Exactamente. claro, y lo otro curioso, lo que igual comentabas tú, que existían diferentes mutaciones a nivel en distintos tipos de pacientes y acá dentro de regiones que pueden ser más o menos cercanas, al caso de Santiago, y ahora viendo los pacientes de Temuco que no son las mismas mutaciones, entonces igual da como para entender de que pueden haber muchas más mutaciones y se pueden generar mayores tipos de resistencia también. Exactamente. De hecho, hay una técnica que es súper útil también para estudiar estas mutaciones, que es utilizando enzimas de restricción. Y nosotros la tenemos implementada aquí en el laboratorio, pero la verdad es que hemos decidido realizar el análisis utilizando la secuenciación del gen. Porque justamente si eventualmente las enzimas de restricción cortan en sitios específicos, ya específicamente en codón 55 y 57. Pero si eventualmente aparece una mutación nueva, no tenemos cómo detectarla utilizando esa técnica. Entonces nosotros por eso estamos haciendo la secuenciación de estos genes para hacer el análisis completo. Eventualmente de repente puede justamente aparecer una mutación no descrita. Inclusive para cuando hay meticilino resistencia, se usa el Bactrim. O sea que no solamente va a tener cabida en el grupo de pacientes VIH o inmunodeprimidos, sino que con estos que son meticilinos resistentes que utilizamos el Bactrim. Exacto. Mira, Cristian Tepper dice, muchas gracias por su exposición. En pacientes femeninas, ¿podría haber una menor incidencia de este hongo debido a la presencia de estrógenos? Podría, sí. De hecho, ese es un fenómeno que se observa de manera transversal con las infecciones por hongos, que se considera de hecho un factor protector
en las mujeres, que normalmente hay mayor incidencia en los hombres. Bueno, en este caso todavía no podemos asegurarlo porque justamente la mayor cantidad de las muestras que nos llegan son de hombres. Entonces es esperable de que las muestras positivas que estamos encontrando sean en el sexo masculino. Pero una vez analizando un número mayor, a lo mejor podríamos establecer si realmente a lo mejor las mujeres tienen menor incidencia realmente, muy probablemente también por la presencia de los estrógenos, que puede ser protector. Sí, pero es una posibilidad, sí. Jenny Navas, felicitaciones a doctora Isabel, excelente trabajo. Julio Videla, doctor Saror, ¿esa tinción también puede servir para otras micosis? Si es así, también me gustaría tener esa información. Ahí está el correo de Julio. Para muchas micosis. También tenemos a Paulina, si no me equivoco. Buenas noches. ¿Tendría la doctora Isabel algún correo de contacto para realizar una consulta internamente? Y bueno, lo dejé al final de la presentación, pero es isabel.iturrieta@ofrontera.cl. Lo puedo anotar ahí en el chat si quieres. Y contesta. Sí, por supuesto. Por lo menos a mí. Sí. Ahí lo voy a anotar al chat. Tenemos una manito levantada ahí, Guillermo. Sí, bueno, buenas noches. La verdad se me cortó la transmisión igual, así que no sé si habrán hecho esta pregunta, pero aprovecho de preguntar igual. ¿Por qué ustedes creen que se presenta em, esta enfermedad más aguda en pacientes que no son VIH positivos? Ya, fundamentalmente por el proceso inflamatorio que se presenta en estos pacientes. ¿Ya? El hecho de que los pacientes VIH tengan un menor grado de respuesta tanto por los macrófagos como por las células T, ¿cierto? Por la disminución de la actividad y por la disminución de los linfocitos TCD4 hace que también la respuesta inflamatoria que generan estos pacientes sea menos intensa en relación con otros pacientes inmunocomprometidos, no VIH. Toda la parte de sintomatología, la severidad del cuadro clínico está fundamentalmente relacionada con la intensidad de la inflamación a nivel alveolar, que también es lo que ocurre, por ejemplo, con los pacientes COVID que hemos estado viendo, con un fenómeno bastante similar. ¿Ya? Que no es tanto por el efecto patógeno que tenga neumocistis, porque de hecho, si bien no están bien estudiados todos sus mecanismos de virulencia, pero se ha visto que solo el proceso de adherencia de neumocistis, si no hay posteriormente un proceso inflamatorio, no hay un cuadro clínico evidente. ¿Ya? Entonces, eso ha ayudado a demostrar que realmente la severidad del cuadro clínico estaba por la respuesta inflamatoria del paciente. Muchas gracias. De hecho, los cuadros más graves que se ven en el paciente con VIH es cuando, y que presenta una neumocistosis, es cuando se inician el tratamiento y hacen como una reactivación de la inmunidad, y entonces la inflamación, como dice Isabel, aumenta y los pacientes presentan un cuadro más grave. Quería hacer un paréntesis para agradecer al Colegio de Tecnólogos Médicos que nos ha dado esta instancia para poder hacer estas conferencias, y también a Carola Cantillana, que es la periodista que ha estado todos los días con nosotros abriéndonos el link de las conferencias, y así que hasta tarde muchas veces con nosotros cuando nos extendemos con las conferencias. Así que para ella las gracias, y que ojalá que nos siga apoyando para otros ciclos más adelante. Gracias, Andrea. Mira, tenemos una pregunta de Liz. ¿En pacientes oncológicos se ha realizado algún estudio similar a esto? Acá en Chile, no. No, de hecho el único trabajo que hay en nuestro país es que yo les comento que se realizó en Santiago.
ya, pero no, en pacientes oncológicos este tipo de estudio de mutaciones no se ha realizado. Y de hecho el estudio de los genotipos tampoco habían sido descritos en pacientes VIH, por eso es que lo incluimos también como parte de los análisis. Pero sí en estudios futuros queremos extenderlo también. Bueno, partimos con los pacientes VIH porque asumíamos que también era una población, es una población de riesgo y que pensábamos que podíamos encontrar también tasas mayores de incidencia de neumocistosis. ¿Ya? Pero en un futuro próximo también vamos a extender el estudio también a otro grupo de pacientes fundamentalmente inmunocomprometidos, no VIH. Sí. Ya. Isabel, ¿cuántos pacientes actualmente han realizado el estudio? Porque partieron, me imagino que, como bien comentabas ahí la presentación, con un N que es bien bajito. Bueno, tenemos contemplado analizar un total de 100 pacientes para completar el estudio. ¿Ya? Ya. Hasta el momento llevamos 30, pero son todos pacientes que están con cuadro clínico de tipo respiratorio, ¿cierto? Que podría ser eventualmente también otro agente. Entonces, los médicos, ¿cierto?, hacen el reclutamiento de los pacientes, le toman obviamente el consentimiento informado a la muestra y le hacemos el estudio de neumocistosis. Sí. Ya. Pero en total pretendemos completar al menos 100 pacientes. Ya, y ese estudio lo están realizando solo en Temuco, o sea, no llegan muestras de otros lados de Chile, digamos. En este momento no, porque el comité de ética lo tenemos autorizado para el Ok. estudio acá en el hospital. Ya. Sí. Pero podríamos extenderlo, sí, no habría problema. Sería ideal, de hecho, poder estudiar muestras de otras regiones, por ejemplo, Claro, o de otros hospitales. exactamente, porque ahí podrían ver, digamos, si es que existen diferencias o similitudes con las mutaciones existentes con los distintos tipos de pacientes de las otras regiones. Exactamente. Sí, Sí. no, sí se podría. Mira, Andreina Duarte dice, doctora, ¿existen pruebas rápidas que orienten el diagnóstico tipo lateral flow? No, todavía no existe. No, de hecho, esa sería una prueba súper útil para ayudar en el diagnóstico en pacientes con sospecha. Eventualmente después se podría hacer la prueba de confirmación, pero por lo menos para hacer un screening inicial serían de mucha utilidad diseñar un test inmunocromatográfico, por ejemplo. Sí. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Algún comentario? Mañana la presentación de Victorino Pérez. Recordarla, que es de emprendimiento. Exactamente, de hecho aquí yo tengo mi torpeo. Mañana nos juntamos a las 8 de la noche con la charla del TM Victorino Pérez y el tema va a ser emprendimiento profesional y aseguramiento de calidad. Así que vamos a tener también una super charla ahí con el colega Victorino, que se repite el plato también, por segunda vez. No, yo quiero aprovechar la ocasión para decir algo, ya que este grupo de jóvenes está tratando de crear la sección de Colegio de Tecnólogos Médicos de la zona sur. Durante muchos años nuestros colegiados han sido muy somnolientos, por decirlo menos, y no se han convocado para poner un potente colegio. Como les decía el otro día, muchos esteritos solos no alcanzan a hacer un río, pero cuando se juntan puede ser un río muy potente. Y además mostrar que desde el sur, porque no hay nada más, como siempre digo, nada más provinciano que un santiaguino, que desde el sur también se puede mostrar lo que se hace y de muy buena calidad. Y más orgulloso todavía con nuestra gente. Así que, por favor, sigan en este esfuerzo, no desfallezcan,
Van a tener muchas decepciones a veces, pero como ha sido mi lema de vida, sean patológicamente optimistas. Los felicito. Muchas gracias, Y profe, por Gracias. sus bonitas palabras. es que son más que bonitas. Javier tiene una actividad para noviembre. Sí, de hecho, aprovecho de comentarles que el mes de noviembre, por ahí por el 19 de noviembre, estamos todavía en confirmación, vamos a hacer una feria de la tecnología médica en la Plaza de la República, donde van a participar todas las escuelas de tecnología médica mostrándonos a los valdivianos y a las valdivianas que los tecnólogos médicos tenemos injerencia en un montón de áreas en donde somos muy, muy importantes para el desarrollo del país también, po. Desarrollo científico, de la biomedicina, de la investigación, del área clínica, del área de gestión. Así que es la única forma de poder transmitir esto y poder también dar a conocer cuál es el rol que cumplimos nosotros como profesionales del equipo de salud también. Así que todavía están en veremos, pero por el 20 de noviembre más o menos sería la fecha tentativa. Se los vamos a estar avisando también. Mira, Mauricio Díaz tiene una pregunta acá relacionada con el tema. Mira, dice, ¿qué parámetros ventilatorios toman en cuenta para el diagnóstico de la enfermedad? Isabel. Ya, con respecto a los parámetros clínicos, ahí sí que la verdad es que yo no podría responder esa pregunta porque esa parte la ven justamente las infectólogas. Los médicos del hospital son los que hacen el estudio el clínico de estos pacientes. Yo puedo hacer un aporte simplemente desde la ¿Sí? clínica, no desde... Yo veo pacientes que viven con VIH ya hace más de 15 años, pero a nivel de policlínica. Obviamente cuando concurre un paciente que tiene, como tú decías, una historia de disnea que viene siendo no tan rápidamente evolutiva, sino que es arrastrada, pero esa insuficiencia respiratoria, esa fatiga, esa disnea, esa falta de aire, se hace cada día más evidente, es ahí cuando nosotros, más allá de empezarle con el Bactrim, lo mandamos a la puerta porque estamos ante la sospecha de solamente por esa sintomatología, estamos ante la sospecha de una neumocistosis. Y entonces ahí, según como él pregunta, a ver cómo es la pregunta, ¿qué parámetros respiratorios? En realidad, por eso es cuando empieza con esa disnea y con esa insuficiencia respiratoria que no nos queda otra cosa más que pensar en una probable neumocistosis y terminan esos pacientes generalmente intubados cuando cae su tenor de oxígeno por debajo de 80. Súper. Isabel, una consulta. Para hacer el diagnóstico de neumocitis girovechi a través del lavado broncoalveolar, ¿cómo lo realizan a través ¿es una sola toma de muestra o son 3 días consecutivos? No, es solamente una toma de muestra. Una toma de muestra, ya. Sí. Normalmente, bueno, se toman en estos tubos Falcon estériles, normalmente por lo menos unos 5 ml, y de ahí nosotros acá en el laboratorio lo que hacemos es centrifugar Se nos fue la conexión, parece. la muestra para concentrar ¿Estoy? Te escuchamos entrecortado. Nuevamente, ¿o no? Ahí parece, a ver. De repente se va la señal en un momento. Creo que sí que se fue. Sí. Vamos a esperar un ratito ahí que se vuelva Puede ser que se la haya caído. señal. Podrías Sí, va un poquito bien. aprovechar, Javier, de promocionar el Instagram. Sí, bueno,
comentarles a nosotros, a nuestros amigos que están conectados, que tenemos un Instagram, también tenemos un correo electrónico. De hecho, el Instagram de nosotros es colegio.tm Los Ríos. ¿Ya? Ahí pueden encontrar toda la información de las charlas que vamos a realizar también en los próximos días. También tenemos un correo electrónico que es losrioscolegiotm@gmail.com para todas dudas, consultas, comentarios, inquietudes que tengan, puedan realizarlas también a través de esos canales de comunicación directo. ¿Ya? Nosotros siempre somos bien activos en las redes sociales, así que siempre estamos subiendo información. Hoy Isabel parece que nos abandonó. Se le cortó por... Sí, Sí. vamos a esperar un momentito ahí que vuelva. Un comentario más, si me permiten, desde el punto de vista de la medicina y de la clínica. A veces es imposible hacer el lavado bronquiolo-alveolar en estos pacientes cuando están con mucha insuficiencia y requieren estar prácticamente que esperando la intubación orotraqueal. Entonces, hay veces que se hace simplemente la prueba del tratamiento. Si se empieza el tratamiento empírico, cuando es imposible hacerles el estudio. Solo ese comentario. Ese es como tratamiento profiláctico, ¿no? Ahí es como un tratamiento pensando en que la clínica es soberana y de que tú estás pensando de que realmente tiene una neumocistosis. Se inicia el tratamiento y mejora, junto con corticoides, porque como lo que decía Isabel, es que hay una cascada inflamatoria tan intensa que se hace el tratamiento agregándole corticoides. Ahí volvió Isabel. Volvió. Sí, volví. ¿No? Sí, estoy con Oh, problemas de conexión, parece. Ahora me conecté del teléfono. ah, ya, súper. Sí, perdón los problemas de Sí, no te preocupes. internet. Cosas que suceden. Sí. Sí, bueno, yo te preguntaba que... Sí, con respecto al lavado broncoalveolar. sí, 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 no, se toma solamente una muestra y la verdad es que ha mostrado rendimiento súper bueno. De hecho, el lavado broncoalveolar es la muestra mucho más representativa para este estudio, pero una muestra de expectoración es igual de útil. De hecho, la gran mayoría de las muestras que nosotros estudiamos son de expectoración en estos pacientes. Incluso hay estudios que utilizan muestras de lavado orofaringeo, ¿ya? Enjuagar la boca, la cavidad orofaringea durante 1 minuto con solución salina. También se utiliza para estudio de neumocitis. o sea, Así tienen la que misma como representatividad comparando eh, el lavado broncoalveolar con el... el lavado orofaringeo no es lo más recomendado, eso sí, pero una muestra de expectoración con un lavado broncoalveolar, la verdad es que tienen resultados bastante similares. Sí, Ay, y basta, por lo menos el lavado broncoalveolar basta con solamente una muestra. súper. Mira, dice Jenny Navas, su opinión de la prueba de inmunofluorescencia para identificar neumocitis girovechi en muestras de lavado broncoalveolar. Sí, si tienen la oportunidad de poder realizarlo o implementarlo, la verdad es que es una técnica súper útil. El problema es que requiere obviamente de profesional entrenado, ¿cierto?, para la visualización de inmunofluorescencia y contar con un microscopio de fluorescencia también, que es normalmente lo más difícil de optar en un laboratorio clínico. Pero si tienen la posibilidad es una técnica bastante útil porque es mucho más rápida que la observación microscópica que nosotros hacemos, por ejemplo, con azul de toluidina, con la tensión de Giemsa o incluso con gomorigrocor, ¿ya? Porque las células de neumocitis ya se observan fluorescentes en un fondo oscuro, entonces facilita mucho la observación. Sí. Y de hecho las tasas de sensibilidad y de especificidad justamente porque utilizan anticuerpos monoclonales frente a este patógeno son bastante elevadas, ganas al 100%. Mira, Mauricio Díaz dice, de sus 6 casos positivos por biología molecular, ¿se ha comparado con el método de inmunofluorescencia? No lo hemos comparado con inmunofluorescencia porque, bueno, las confirmaciones de hecho las hacemos por secuenciación. Entonces con eso ya tenemos certeza de que estamos frente a neumocitis girovesi.
pero la técnica de inmunofluorescencia, particularmente en este momento, no la estamos utilizando. Bueno, Paula pregunta acá, ¿en qué ciudad es la Feria de Tecnología Médica? En Valdivia. Valdivia, región de los ríos, sur de Chile. Que Omaira, si yo voy, ¿ah? ¿Cómo? que si yo voy a la feria, dice, Ah, ¿no? sí, te dejamos cordialmente invitada porque va a ser un día Ah, sábado, entonces puedes viajar, puedes viajar. sí. Omaira dice, excelente presentación y trabajo, doctora Isabel, gracias. Mayra, Nicolás, Venezuela. muy buena charla, profesora Isabel. Muchas gracias por compartir sus conocimientos a los alumnos, a los que somos sus alumnos desde la Universidad Católica de Temuco, me imagino. Muy bien, muy bien. Me Están alegro que ahí estén conectados con la profe. Javier sí. Sánchez, excelente presentación, doctora. Gracias por la exposición y compartir sus conocimientos. Me gustaría saber más sobre el método de inmunofluorescencia, qué tiempo dura la muestra de lavado bronquialveolar y cómo preservarla si es a temperatura ambiente o refrigeración. Ya. Con respecto a la conservación de la muestra, lo recomendado es mantenerla siempre refrigerada. Si no se va a poder procesar en un lapsus de las primeras 2 horas desde que se tomó, lo ideal es mantenerla refrigerada. ¿Ya? Durante las primeras 2 horas se puede mantener a temperatura ambiente siempre y cuando uno llegue al laboratorio de forma rápida y la procese de manera inmediata. Pero para poder conservar esta estructura y que no se comience a generar degradación a lo mejor de las formas tróficas de neumocistis, lo mejor es mantener siempre la muestra refrigerada. Nosotros por lo menos siempre la procesamos en el momento. Una vez que nos avisan que tienen una muestra, vamos inmediatamente a buscarla y de hecho no llegamos a refrigerarla incluso porque se procesa de manera inmediata. Eso la verdad es que sería lo ideal. Andrea tiene la manito levantada. Sí, a mí me entró una duda con respecto a la posibilidad de observar neumocistis en las vaciloscopías, porque si se hace por expectoración, si es que como que resisten a la tinción y generalmente se almacenan las muestras seriadas y después llegan al laboratorio juntas. Entonces no sé si es que hay algún antecedente de que se haya podido observar neumocistis en vaciloscopía. No, yo la verdad es que no tengo No. antecedentes sobre esto. Y además que neumocistis no es un microorganismo ácido alcohol resistente tampoco. Ese es el Bueno, problema. que sea como... Isabel, a tu juicio, un paciente con VIH positivo, siempre el clínico frente a esta sintomatología debería sospechar de neumocitis girovechi o podría ser otra enfermedad oportunista. También podría ser, De sí, repente hay patologías infecciosas que tienen muchos signos y síntomas que son bien parecidos. Entonces, ¿cómo ahí el médico podría em, establecer el diagnóstico diferencial? sí. Bueno, es difícil solamente por la clínica, porque la verdad es que la sintomatología no es nada característico, un cuadro de disnea, pacientes con febrículas, tos. Lo que sí, la tos es sin expectoración. Eso ya puede dar algunas luces, pero no es nada característico para neumocistis. Lo que sí, la duración del cuadro, que normalmente son pacientes que llevan con estos síntomas por periodos prolongados. De hecho, hay algunos pacientes que llevan por meses presentando este tipo de cuadro, entonces cuando llegan a consultar, ahí los médicos claramente sospechan de que podría estar cursando con un cuadro de neumocistosis. Pero sí podría ser también cualquier otro agente que pudiera incluso estar de manera concomitante con neumocistis. Así que por la clínica es difícil. Lo que sí les ayuda mucho al diagnóstico, que muchas veces me lo comentan, son las imágenes que ellos encuentran en la radiografía de tórax. Sí, eso también ayuda a la sospecha clínica. Claro, Yo creo que ahí hay que agregar dos cosas, como tal vez Nelida va a estar de acuerdo.
pero es que además de todo lo que es la imagenología, tenemos que pensar en la frecuencia, y esto que no nos hemos acostumbrado, yo diría mucho, en casi todas las profesiones de la salud, estratificar los pacientes. Frente a un paciente con determinado cuadro, ¿cuáles son mis posibilidades? Primero, neumocitis, luego criptococo, luego aspergillus, por ejemplo, en los casos de VIH. Tenemos que aprender eso y hacerlo carne. Y vamos a llegar mucho mejor a los diagnósticos. Estoy de acuerdo. Nuestros profesores, así como lo dice el profesor, dicen la clínica es soberana. Y realmente es así. Por suerte, la experiencia nos hace sopesar la balanza a favor del paciente en la sospecha diagnóstica con respecto a las infecciones oportunistas que puedan tener. De hecho, gracias a la época en que estamos viviendo, de que la terapia de alto impacto, la terapia antirretroviral de alto impacto ha reducido mucho las infecciones oportunistas. Como decía Isabel, sobre todo se ve en aquellos que o abandonaron el tratamiento o se hace diagnóstico con esa infección oportunista, porque por encima de 200 CD4 es muy difícil que un paciente haga una neumocistosis. Entonces, en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados se pueden ver más estos casos. En los países donde se trata de a la gran mayoría de pacientes diagnosticados y no en tan bajas condiciones de población linfocitaria, entonces no se ven. De hecho, en Europa y en Estados Unidos ya ven poco y nada. Somos más nosotros, los países sudamericanos en desarrollo o en vías de desarrollo, que vemos todavía estas patologías. Qué interesante. Isabel, ¿tú has tenido la oportunidad de ver estudios similares en otras partes del mundo? Con neumocistis, ¿Sí? no. Estamos partiendo con esta línea ahora acá en Chile. Sí, yo Ya, trabajaba pero con hongos filamentosos principalmente anteriormente y levaduriforme, entonces ahora estamos empezando con esta línea con neumocistis. full pionera entonces. Sí. Mauricio dice, muchas felicidades, excelente ponencia, muy buena la explicación de la fisiopatogenia, me gustó mucho. Saludos desde México, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. saludos. No sé si hay alguna otra consulta con respecto a la presentación de Isabel. Parece que no. Parece que no. Bueno, Isabel, agradecer tu bonita presentación, tu excelente presentación. Esperemos que podamos tener resultados ya en el corto plazo. Esperemos que también tus resultados los puedas compartir con nosotros también. Claro que sí. Y dejarte invitada también para lo que estimes conveniente, cualquier cosa, cualquier exposición que quieras compartir con nosotros, las puertas del colegio siempre van a estar abiertas para ti. Ya, muchísimas gracias. No, Y la que les agradece soy yo por la invitación también para dar esta charla. Así que yo felicitaciones también por tu bonito trabajo. muchas gracias. Un trabajo que también es pionero, sobre todo acá en Chile. Entonces, yo creo que tu investigación va a contribuir mucho para dilucidar cuáles son los mecanismos a seguir y qué tratamientos podrían tener y los beneficios también clínicos que podría tener, por ejemplo, un eventual tratamiento con la visualización de las mutaciones que ustedes están viendo en este tipo de microorganismos. Pues. Así que, de nuevo, muchas felicitaciones por tu trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención también. Antonio dice, Y- qué buena presentación, profesora. Saludos a sus alumnos de la UFRO. Tantos alumnos ahí conectados también. Gracias al profesor Salor Qué también por bueno. todo su trabajo pionero. Nélida. Te van a Excelente. pasar lista. Nelia, Bueno, gracias también a ti por tu contribución, porque igual desde la clínica igual nos aportas datos súper interesantes. A mí me aportan muchísimo más ustedes. Julio dice, muchas gracias por su excelente exposición. gracias, gracias a ustedes. Y disculpen por los problemas de conexión que tuvimos entre medio. No, son los de menos, no te preocupes. Ojalá en Uruguay tuviéramos una colegiatura de tecnólogos como ustedes. Ayudaría muchísimo en la clínica. Sí. Bueno, queridos amigos, estamos yo creo en la hora, en honor al tiempo, ya son casi 20 para las 11 de la noche acá en Chile. Nuevamente los dejamos cordialmente invitados para mañana. Mañana estamos a miércoles 26. Tenemos nuestra siguiente charla a las 8 de la noche con el colega tecnólogo médico Victorino Pérez, cuyo tema va a estar relacionado al emprendimiento profesional y aseguramiento de la calidad en tecnología médica. Así que, por mi parte, bueno, aquí siguen llegando mensajes. Mil gracias, felicitaciones a todo el Colegio de Tecnólogos de Chile. Jenny, gracias por tu mensaje. Y los esperamos mañana. Mañana entonces nos encontramos a las 8 de la noche en este mismo canal y a esta misma hora. Yo creo que vamos a estar también en la charla el día de mañana. Así que nuevamente, Isabel, muchas gracias por tu presentación. Un abrazo para todos. Profesor, nos vemos mañana. Chao. Espero que Chao, se Un puedan. Nélida. abrazo. Chao, Chao, profesor. Isabel. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. No, chicos, Estén bien. muy bien. Cuídense, buenas noches. Buenas noches.